Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a una nueva edición de resumen semanal de trading de sysmentor.com, edición número 39. Buenos días, Juan, ¿qué tal? Buenos días, Julio. Buenos días, Santi. ¿Todo bien? Buenos días a ambos. ¿Todo bien? Un domingo más. Aquí estamos preparando la semana. A ver qué sale, porque parece que vienen turbulencias en algunos índices. Buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Muy buena, Santi. Muy buena, Juan. Pues nada, como bien dice Juan, una semana más aquí preparando la semana bursátil, a ver qué tal se nos da. Empezamos, Juan, si te parece, por local market y nos comentas qué ha hecho el IBEX en esta semana y posibles escenarios. Ya tenemos en pantalla el IBEX 35. El viernes pasado, cuando me puse a hacer el viernes de cierre, tras el curso de formación que tenía, pues ya veía que las cosas estaban empeorando bastante. Acordaros que nuestro objetivo siempre es tratar de identificar en el gráfico semanal en qué etapa estamos, ¿verdad? Y hasta ahora no había mucha duda. En la etapa del ciclo de vida del famoso ya gráfico este de aquí, en qué etapa, la 1, la 2, la 3 arriba o la 4 bajando. ¿En qué estaba? ¿En qué etapa se encuentra en cada momento? Pues en este caso, hasta hace poco, era una etapa 2 que se caracterizaba porque la media de 20 es alcista, la media de 40 es alcista y los mínimos relevantes son crecientes y los máximos relevantes crecientes. Desde el punto de vista teórico, pues no habría ninguna duda, es todavía una etapa 2. Pero ¿qué pasa? Que la semana pasada y la anterior, vamos a hacer para atrás ahí. Fijaros dónde había descansado la inhalación, dónde había acabado la inhalación, justo en la zona que llamamos de soporte menor. Soporte menor, que es el concepto de un mínimo que visita un máximo previo. Fijaros que lo había roto durante la sesión, durante la semana, de la semana previa, no hace dos, pero al final había recuperado el cierre y en el cierre y se había había cerrado justo por encima del soporte menor, aguantándolo una vez más y, bueno, pareciendo que quizás podría desde ahí arrancar de nuevo. ¿Y qué ha ocurrido esta semana? Esto. No ha podido aguantar la zona de soporte menor y ha eliminado ya, el retroceso ya es pues yo diría 90, sí, tranquilamente del 90%, ¿no? En mi opinión, y por la experiencia, cada vez que un impulso es eliminado en torno a un 90 o más, esa etapa 2 tiene toda la pinta de estar finalizada. Por eso, para mí, esto ya es una etapa 3 en este marco temporal. En semanal ya tenemos una etapa 3, ya no tenemos una etapa 2. Y de hecho ya lo he cambiado incluso en el semáforo que tenemos en la web. Pues ya veréis que es el único que tiene una etapa 3 en semanal de los distintos índices que vemos que reflejamos en la plataforma. Así que tenemos etapa 3, etapa nueva en este marco temporal, y ahora vamos a ver en diario cómo se encuentra. En diario aquí se ve perfectamente el ciclo, etapa 2, etapa 3 arriba en forma de techo y etapa 4. De aquí me gustaría destacar dos cosas, que es lo que comentaba el viernes de cierre. Primero, cómo comienza esta tremenda inhalación, ¿no? Esta etapa 4. Comienza con lo que conocemos un fallo de ruptura de continuación alcista. ¿En qué consiste? Voy a explicarlo rápidamente. Este fallo de ruptura de continuación alcista se produce cuando tú tienes una zona de resistencia, que puede ser esta de aquí, arranca el precio este día, el lunes 14 de junio, arranca, y cuando rompe la resistencia, como este día, claro, cerrando claramente por encima de ella, lo que tiene que ocurrir al día siguiente es continuidad. Como no tenga continuidad, eso es lo que se llama el fallo de ruptura de continuación alcista. Y el objetivo mínimo de ese fallo suele ser la anterior zona de soporte, esta de aquí. ¿Qué pasa? Que muchas veces, el fallo de ruptura de continuación alcista es el detonante habitual de una etapa 4. Bueno, que es lo que está ocurriendo en este marco temporal. La segunda cosa que me gustaría destacar es, bueno, la importancia de tener reflejados los soportes y las resistencias, ¿no? Y acordaros que para identificar soportes y resistencias siempre tenemos que encontrar tres cosas. O máximo y mínimo relevante, estos mínimos relevantes, o máximos relevantes, o zona de congestión, donde hay barullo, ¿no? de velas, aquí, congestión, acumulación de aperturas y cierres, podríamos decir, y también zonas de huecos. ¿Por qué digo eso? Porque fijaros dónde ha comenzado, después de esta exhalación, fijaros la inhalación hacia dónde fue. Hacia la inhalación ya decía, oye, ya tenía esto puesto, oye, cuidado, porque es posible que una de las zonas donde pueda parar es aquí, en la zona del hueco, donde se rellena el hueco, aquí lo veis, y es justo donde se ha parado, para luego comenzar la siguiente exhalación. Esta siguiente exhalación, que vale, puede que ya esté próxima a terminar, quizás, oye, es posible que quede un día a lo mejor más de bajada, que intente testar de nuevo esta zona,
porque fijaros dónde se ha parado. ¿Lo veis? Es que es milimétrico. ¿Lo veis? Por eso, si nosotros, esto que hacemos los viernes, que enviamos a los suscriptores los viernes de cierre, tanto para el IBEX, para Europa, para los índices americanos, son fundamentales porque nos permiten acotar los movimientos, ¿eh? Como si fueran segmentos, ¿no? Oye, lo más normal es que se mueva de aquí a aquí. Ahora, la siguiente, de aquí, la siguiente zona era esta. Si la rompe, ¿cuál es la siguiente? Pues mira, si va a la izquierda y es esta, ¿lo veis? Y se ha parado justo ahí. Entonces, bueno, lo más normal es que ahora todavía continúe bajando un poquito más, el lunes a lo mejor, que ahora con cierto hueco bajista, intente testar esta zona y ahí va a estar la clave. Lo suyo sería que ya con esta distancia de 2, perdón, con esta distancia entre el precio y la media, comenzara una inhalación. Es lógico, sería lógico. Además ya sería pues 1, 2, 3, 4 y si el lunes es bajista serían 5 días bajando, lejos de la media. Bueno, pues ya sabéis, normalmente un ejército se rinde a otro en torno cuando ya tiene 3 a 5 batallas. En este caso el ejército vendedor ya llevaría 5 batallas, suponiendo que el lunes es bajista. Ya llevaría 5 batallas consecutivas y ya sabéis que cuando eso ocurre, un giro, un retorno hacia la media está a la vuelta de la esquina. Claro, mucha gente va a interpretar este retorno hacia la media como una subida aquí, como, ala, ya se acabó lo malo y desde aquí tiramos para arriba. Bueno, yo en mi opinión, cada vez que que un impulso es eliminado en el 100%, las cosas empiezan a cambiar. Y es verdad que puede haber un rebote, pero es posible que luego tengamos movimientos más bajistas. Veremos a ver cómo responde Nueva York también, pero que ya sabéis que es un poco el que dirige, pero ese escenario es el que barajo. A través de redes sociales y sobre todo en info@sysmentor.com nos hacéis llegar vuestras peticiones de análisis. Te voy diciendo, Juan, las que tenemos Claro, del sí. mercado local. Si Sí, te sí. parece, la primera sería red eléctrica para analizar. Simplemente para analizar, vale. Bueno, Sí. antes de verlas, yo diría, nos vamos a encontrar con casi todas, pero esto es mi impresión a priori, ¿eh? Vamos a ver luego la realidad, porque siempre hay algún valor, algún valor como los que ponían en el grupo este fin de semana, Manuel, que ponía, por ejemplo, creo recordar, Prosegur, que estaba alcista, ¿no? O alguno así, ¿no? Bueno, vamos a ver. Red eléctrica, quizás era la otra interesante. Me parece interesante, la verdad. Es uno de los pocos valores que he visto que está interesante. ¿Por qué tenemos en semanal? Tenemos una etapa 2, con la media de 20 alcista, la de 40 alcista, los máximos relevantes, pues evidentemente crecientes, y los mínimos relevantes, que va a ser de toda la pinta, pues también va a ser creciente. Bien, y tenemos lo que conocemos, que aprendemos en el curso básico que hicimos ayer, por ejemplo, como un patrón de compra 1 en este marco temporal que dio entrada ya la semana pasada. Aquí en diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos incluso, atención, fijaros, esto es importante porque teníamos una etapa 2, hizo una 3 en V, hizo una pequeña 4, una 1 y ahora va a empezar una 2. Esto, que se ve difícil de esta manera, cuando los movimientos son tan rápidos, una caída tan grande, consolidación y subida, hay que bajar un poco a mediodía, ¿eh? En lugar de gráfico horario, el gráfico de diario, en 4 horas lo vamos a ver mucho más fácil el ciclo completo, ¿lo veis? ¿Veis cómo aquí se aprecia perfectamente el ciclo? Y luego que está empezando a arrancar ahora otra vez, ¿no? Vale, bueno, pues eso es un pequeño truco para cuando los movimientos son muy rápidos, ¿no? Claro, fijaros qué verticalidad de esta caída. El verticalidad de una caída supone que el patrón de compra 1 posterior va a dar fallo, es lo más normal. Aquí lo tenéis, arranca y da fallo, hace retest, otro retest y ahora parece que quiere arrancar y además el viernes lo dejó claro que quiere arrancar. Bueno, vamos a ver porque si el lunes esperamos que sea bajista, bueno, pues igual sufre un poco también Red Eléctrica, pero bueno, también la semana pasada el IBEX cayó un 3% y Red Eléctrica se anotó un 1,59. Lo que nos está demostrando es fuerza relativa, ¿no? El valor está fuerte. Así que sí, me gusta el valor y es un valor bueno, que puede continuar hacia arriba. ¿Y dónde creéis que se va a encontrar problemas? Lo digo por lo que comenté en lo del IBEX. Fijaros, es importante tener esas zonas de control en 16-21. ¿Por qué es interesante para nosotros? Porque imaginaos que va subiendo y llega aquí y nos hace una top Intel tremenda. Bueno, pues es que no ha podido con esa resistencia y probablemente se nos caiga. Entonces, eso nos obligaría a cerrar alguna posición, por ejemplo. O por el contrario, oye, lo rompe y sigue, y entonces seguiría su camino hacia el siguiente objetivo, que estaría en torno a los casi en 16,70, ¿no? Más o menos, 16,69. Así que sí, me gusta, buen aspecto, vamos.
Si estamos dentro, línea en el suelo en este caso, Juan. Bueno, está claro. Si estamos dentro, déjame poner bien el gráfico. Si estamos dentro, la línea del suelo la dejaría aquí. Si es para swing trading, debajo de, aquí es, para los que están en podcast, debajo del 15.46 en red eléctrica. Saltamos en este caso un valor europeo, Saint-Gobain. Vale. La persona que nos la solicita entró el 6 de julio por PRCA por encima de 56,79. Vale, entiendo que aquí, perfecto. Vale. Bien, bueno, en semanal impecable, ¿qué os voy a decir? Vías del tren, fantástico. Ahora mismo, bueno, pues hizo un arranque, tampoco ha ido muy arriba, esperábamos que fuera más arriba, un 2%, un 3% y nada, ha subido apenas un 4% desde entrada y ahora mismo que está haciendo la inhalación. ¿Dónde tendríamos el stop si hubiéramos entrado ese día? Entramos aquí. Bueno, la última vez que lo movimos, que fue a nuestro favor, es este día. Por lo tanto, el stop tiene que estar aquí, un 1% debajo de este nivel. Bueno, debería ser lo suficiente, para que la inhalación, para que corrija, para que aguante esta inhalación, ¿vale? Por lo tanto, un 1% debajo de, vamos a ver el mínimo un 1% debajo de 56,45 es donde debería estar el stop, más o menos por aquí, de donde sea. Y, sinceramente, debería ser un stop suficiente para absorber la inhalación que está haciendo en este marco temporal y luego continuar su camino alcista. Siguiente valor que nos solicitan para una posible entrada por sobreventa, nos indica la persona Gamesa. Bueno, Siemens, ya sabéis que fue protagonista, espera que lo pongo bien, fue protagonista de la semana uno de los protagonistas de la semana, porque anunció un profit warning que hizo que su precio se desplomara, ¿no? Bueno, pues... bueno, el análisis de etapas habitual, veremos que esto, en realidad, aunque no hubiera este profit warning de esta semana, fijaros qué indicaba ya, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un patrón de venta 1 en este marco temporal. De hecho, la entrada la había dado ya en corto la semana pasada, con además 2 vistas más. Fijaros las mechas por arriba, ¿lo veis? Estos son rechazos de opciones alcistas, ¿no? Esto querían tener un movimiento alcista y vinieron los bajistas diciendo, aquí mandamos nosotros. Aquí lo mismo, esta vela fue verde hasta aquí y les dio la vuelta. Entonces ya dio entrada incluso en corto aquí, que se vio confirmada, bueno, pues con este profit warning que hizo que el precio se desplomara pues esta semana un 18%. Vale. Bien, entonces ahora, claro, hay gente que ya se plantea, oye, y si está tan lejos de la media, es posible que hagamos una inhalación, ¿no? Es posible. Pero bueno, primero, ya sé que nos gusta jugar a ver si encontramos el suelo, a ver si adivinamos el suelo, pero bueno, eso de adivinar suele ir acompañado de problemas, ¿no? Otra cosa es que aquí nos diera algún tipo de patrón, aquí nos diera algún tipo de patrón de giro, ¿no? Algún tipo de bottom tail, que perdiera, lo ideal a lo mejor que podría ser que perdiera estos 2 mínimos y el mismo día se diera la vuelta y nos dejara una bottom tail. Bueno, vale, ahí podría estar demostrando que podría comenzar la inhalación. Pero mientras eso no ocurra, yo la verdad que me mantendría en margen porque no sería descartable que esto todavía sufriera un poquito más en Siemens. En cuanto, quizás se podría plantear, vamos a ver cuánta distancia con la media ahora mismo, desde la media de 20 hasta aquí estamos hablando de un 16,41, por tanto me cumple los parámetros de explosivo alcista. Pero quizás podríamos plantear ver en qué momento supera el anterior máximo decreciente. Es decir, ahora a ver cuándo supera este. Si lo supera, bueno, pues podríamos intentar con stop justo debajo, el riesgo es pequeño, y ver si cogemos ese movimiento. Si mañana nos hace otro día bajista, así vamos a suponer, pues imaginaros ver cuándo supera este máximo. Al día siguiente, si lo supera, pues sería un momento. Pero vamos, que hay que esperar que los movimientos finalicen. Y esto en realidad en semanal es una vela de arranque. Es una gran vela sólida que nace cerca de la media. O sea que no sería nada de extrañar que esto tuviera continuidad bajista, especialmente si el mercado tampoco va a ayudar, como parece. Siguiente valor que nos solicitan, OHL para posible entrada. Bueno, OHL, bueno, pues no tiene... Pensaba que iba a estar peor, francamente. Tiene una especie de suelo redondeado en gráfico semanal.
una especie de suelo redondeado. Acunamiento semanal. Acunamiento en semanal, efectivamente. Sí, vale. Bueno, pues pensaba que iba a estar peor. En diario, bueno, pues ha tenido una inhalación bastante fuerte y se ha apoyado en la media de 200. Bueno, casi parece un poco blast, Sí, Julio? sí. Es que está un poco en Fíjate aquí. en esa tesitura. Sí, sí. Sí, sí. Vale, bueno, la verdad que no veo nada claro la entrada, la verdad, no veo ninguno de los patrones que nosotros solemos trabajar, porque, bueno, para nosotros es importante que la media de 20 esté alcista, y de momento está plana, ¿lo veis? Está totalmente plana. ¿Qué tocaría? Tocaría que esto, bueno, pues subiera todavía un poquito más, probablemente llegar a este máximo relevante anterior, ahí tuviera problemas, que sea lo habitual, y entonces ya obligaría a la media de 20 a ponerse alcista y tratar de encontrar en ese momento, a ver cuándo hace un patrón de compra uno en ese marco temporal, porque ahí sí que estaría alineando, en ese momento sí se estaría alineando ambos marcos temporales. Interesante en diario e interesante en semanal, que parece que eso que está acunando incluso, ¿no? Este suelo redondeado. Esperaría un poco a ver cómo martes, miércoles, a ver cómo evoluciona si esto es capaz de subir y obligar a poner a la media de 20 alcista. Mientras tanto, la verdad que, no sé, no, me mantendría un poco al margen. Nos piden ver la situación de Yeyanet. Vale. Bueno, pues ha tenido una especie de shakeout aquí. Esta. Un amago de que cae con fuerza, pero se da la vuelta. Se da la vuelta. A día de hoy, bueno, pues interesante no está, desde luego, porque en ningún marco temporal tenemos una tendencia clara, ¿lo veis? La media de 20 aquí está pues casi plana, acaba de estar roja unos días en semanal y ahora parece que quiere ponerse un poquito alcista, pero está el precio cortándola hacia arriba y hacia abajo. De momento nada. Y en diario otro tanto de lo mismo, ¿no? Sí es verdad que ha negado este movimiento bajista, y eso es importante, y puede construir algo de cara a las próximas semanas, ¿no? Pero para ello, bueno, está claro que tiene que superar esta zona de resistencia aquí, ¿no? Juan, Dime. mira, la media de 200 viene para abajo Sí, en picado, ¿no? en picado. Compárala con el gráfico de Berkeley. Sí. Buah. Sí, Pues sí, sí. tiene un gráfico muy similar, ¿eh? Sí, mira, sí, la verdad que Berkeley vaya tela. Mira, ya que veo esto, fijaros, ¿os acordáis lo de lo que buscábamos en Gamesa, en Siemens, que se caía, ¡fum! Y buscábamos algún tipo de rebote, ¿no? Bueno, pues en cuanto supera el último máximo decreciente, aquí se puede intentar entrar en 0,17 para intentar coger la inhalación. Pues es esto justo. Esto justo es la opción que tenemos en Siemens Gamesa. Es que es igual. ¿Lo veis? Claro, cuando veis el hueco, acordaros de que lo importante es que en la cabeza asociéis como que aquí hay una vela roja continua. Porque en realidad el hueco se produce por la estructura de cotización de las bolsas, que es que cierran. Pero en realidad el precio, lo que ocurrió desde este día, si no se cierra la bolsa, es esto que vemos aquí a la izquierda. Es una caída tremenda, una vela roja entera hasta aquí. Hasta aquí. Y ahora un día más bajista. Bueno, y ahora otro día más, vamos a suponer otro día más bajista, ¿vale? Pues mientras sean los días bajistas con máximos decrecientes, pues no pasa nada. Y entonces intentaremos entrar cuando supere el último máximo decreciente para intentar coger la inhalación. Pues es algo parecido a Berkeley. ¿Lo veis? Esta caída, que esta no se hizo atrás de hueco. La caída fue en el día. Vale, ok. Pum, otro día bajista con máximo decreciente, otro día con máximo decreciente. Anda, el primer día que no es máximo decreciente y que arranca para arriba. Ok, porque si arranca para arriba es que va a ser verde, seguro, ¿no? Es evidente, si no, no podría, hombre, salvo tema de hueco, pero si no hay hueco por el medio, esto sería alcista. Y ahora, pues ahora sería buscar la inhalación, ¿no? Si volvemos a Jeidanet, pues bueno, sí es verdad que viene aquí viene como un yunque, ahí viene Ahí, Juan, lo que me llama la atención es la media de 200 bajista, claramente, y sí, luego una tendencia de fondo, una etapa 4 de fondo leve, pero al final el precio viene cayendo en diario. en diario te refieres, sí, Sí, eso sí, es ves las evidente, sí. medias, bajista claramente, Sí, y pero eso, eso llegará un momento en que habrá un movimiento explosivo y que sí, tiene toda la pinta. pinta tiene que va a ser para abajo. Tiene pinta, sí, tiene pinta. Yo, esto realmente,
Solo la vería alcista si viéramos que es capaz de superar la zona de Supera esa zona, sí. cierre. Es lo único. ¿Por qué? Porque entonces, oye, habrá cambiado que las medias de 20, ¿cómo estará? Estará alcista claramente y además estará superando esta zona. A ver, esta zona de aquí, por lo tanto tendría recorrido hasta 6,80 más o menos, ¿no? Pero es verdad que inmediatamente se iba a encontrar con la media de 200 que viene como un animal cayendo, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que de momento no nos gusta. No le veo mucha historia por el lado alcista. Hay que esperar. Hay que esperar. Otro valor europeo que nos piden, Delivery Hero. Vale, Delivery Hero. Vale, mira el ciclo de vida. Qué bien se ve, ¿lo veis? Continuamente. Vale. Bien, en semanal. Yo creo que aquí ya estamos hablando de una etapa, bueno, una etapa todavía 2, yo todavía diría 2, por aquello de que los mínimos siguen siendo relevantes, crecientes, pero los máximos ya veis cómo está perdiendo fuerza, ¿no? De hecho, la media incluso, aunque ahora parece que se quiere volver a poner al alza, se ha juntado sin cortarse. Bueno, eso ya sé que puede ser una buena señal. Lo que pasa es que hay que esperar ahora un movimiento al alza que permita a las dos medias separarse y ese sería el pistoletazo de salida. Y ese pistoletazo de salida solo se vería si vemos que en diario es capaz de superar esta zona. Si supera los 126... podría ser interesante. Está haciendo un patrón de ruptura de continuación alcista, yo creo. Aquí, dejarme ver. Ponemos aquí, por ejemplo. Y lo que está haciendo es que se había alejado muchísimo de la media, ¿lo veis? Se había alejado, fijaros qué distancia tenía con respecto a la media. Y lo que está haciendo es consumiendo tiempo. ¿Para qué? Para que esa distancia sea cada vez más pequeña. ¿Lo veis? Como va disminuyendo, aunque aquí quedaría un poquito más. Ahí, ¿lo veis? Claro, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería todavía que todavía consumiera un poco más de tiempo, por estos niveles, más o menos, aquí, miércoles, que estuviera por aquí. ¿Para qué? Para que esta media, que ya tiene un grado de inclinación muy apropiado para lo que nosotros buscamos, 40, 45, 50 grados de inclinación, se vaya acercando y corrija esa distancia y entonces esperar este movimiento de ruptura, que se va a encontrar con un problema aquí, pero bueno, probablemente lo pueda superar y luego un movimiento fluido puede irse hacia máximos. Así que este sería el escenario ideal para entrar en este patrón, en este valor. Otro valor que nos piden para posible entrada, ASML. ASML Holding, Amsterdam. Bueno, bien visto, ya ven semanal, una etapa 2 alcista, clarísima, ¿no? Bueno, pocas dudas con este valor de momento, muy bien. ¿Y en diario qué tenemos ahora mismo? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Tenemos una exhalación y el comienzo de una inhalación. Esto es lo que conocemos como patrón de compra 1. ¿Qué le quedaría? Pues a poder ser otro día más bajista, sería ideal, otro día más bajista para ya terminar de corregir la distancia con la media de 20 y esperar simplemente el arranque. Este es muy fácil. En cuanto superara el máximo del hipotético siguiente día bajista, pues sería el momento de entrada con stop debajo del día que entras o del día anterior, el que sea más bajo. Y a intentar continuar para arriba. Último valor del mercado local, Reply. Esta, vale. Italia. Vamos a Italia. Vale, vamos a ver. Pues muy bien, otro valor como, oye, muy buen aspecto. La verdad que muy buen aspecto. En semanal, es verdad que ya está un poco extendido, está un poco lejos de la media. Y en diario, bueno, en diario va a tener algún problemilla más. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón de compra híbrido. Y es un patrón de compra que cae primero a plomo, luego movimiento lateral y luego vuelve a caer. Entonces, aquí hay bastante que comentar en este patrón de compra 1. Primera cosa, ¿cómo nace este patrón de compra 1? ¿Cómo nace la inhalación? Con una gran vela sólida, ¿lo veis? Entonces, cuando nace con una gran vela sólida, este patrón de compra 1 suele parar, no subir directamente. Segundo, como tiene una zona de congestión, esta de aquí, de aperturas y cierres, acumulación de aperturas y cierres, lo más normal es que cuando arranque tenga problemas en esta zona. De hecho, ya está arrancando porque esto es una bottom tail encubierta, estas dos juntas son una bottom tail encubierta y lo más normal es que, vale, pues que intente continuar, pero que cuando llegue a este nivel tenga problemas. Luego, caiga otra vez, hacer un retest, como máximo tiene que caer hasta esta zona de aquí, donde caiga, yo no tengo ni idea hacia dónde va a caer, lo ideal es que ni siquiera llegue a esta zona y luego arranque. Entonces en el segundo arranque, ese tiene pinta de ser el bueno, ¿ok? No el primer arranque. Además, esto nos iría a consumir tiempo,
3, 4 días, 5 días, no lo sé, y le permitiría en semanal la media de 20 acercarse bastante más porque va subiendo, galopando tremendo, ¿no? Entonces, este sería un poco el escenario. Cada vez que hay este tipo de patrones de compra 1, acordaros, si arranca con una gran vela sólida, la vela de ignición bajista, es lo que llamamos una GVS roja en este caso. El patrón, digamos que lo suele hacer en 2 veces, suele haber un retest, suele dar fallo. Y aquí, sobre todo si hay una zona de congestión, pues es muy habitual que se pare, caiga otra vez y lo intente en la segunda. Pues cogemos la segunda, en este caso. Este es un valor muy interesante para seguir, para ver si se cumple. Muy interesante, Rey. Saltamos, si te parece, Juan, el charco y vemos qué han hecho los índices directores del mercado americano. Por supuesto. Vamos a ver, como siempre, los tres, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el Russell, que agrupa las acciones de pequeña capitalización. Entonces, empezamos por el Standard & Poor's. Déjame poner esto un poquito aquí abajo. Vale, y esta la voy a actualizar. Esta, que es la que siempre pongo para medir la distancia de 1, que es la distancia entre la media de 20 y la media de 200, que nos indica el grado de sobrecompra. Ya está en 25,65. Me acuerdo que decíamos en 21 está sobrecomprado, 23 está sobrecomprado, 25 está sobrecomprado. Sí, sigue estando sobrecomprado. Ya sabéis que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. No significa que se vaya a desplomar, ¿no? Pero estamos en zona de sobrecomprado y para nosotros eso significa, lo traducimos como, oye, nuestras entradas en el mercado americano hay que seguir aprovechando el momento alcista, la tendencia es clarísima, pero lo hacemos con un lote más pequeño, ¿vale? Por si viene algún latigazo serio y el comienzo de algo más serio, que nos coja con lo menos posible, ¿vale? Bien, en semanal de momento, ¿qué está haciendo? Bueno, pues lo de siempre, en realidad está haciendo, fijaros, exhalación, inhalación. Lo que pasa es que las inhalaciones son tan pequeñas, porque hay tanta fuerza en el mercado, que se va otra vez para arriba. Exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, y ahora ¿qué está haciendo? Comenzando la inhalación. Comenzando la inhalación, que de momento pues lleva una, y ya sabéis, en los casos anteriores, vamos a ver, aquí hubo dos semanas bajistas, aquí dos, aquí una, una. Ya veis que más de dos, desde julio del 2020 no ha habido. Entonces, bueno, vamos a ver si ahora, vuelve a ocurrir lo mismo. No parece que esto sea un techo techo de mercado, de cierre de etapa en semanal, ni mucho menos. Así que, bueno, simplemente una lógica inhalación que podría tener aún más recorrido hacia la zona de soporte menor, zona de 4.250, una cosa, no, un poquito más. Sí, de 4.250 a 4.260 podría ir, ¿vale? Podría ocurrir perfectamente. Y en diario se ve mejor esta inhalación, ¿no? Llega al máximo aquí y ahora está comenzando la inhalación, que, bueno, pues no debería perder la zona del soporte menor, ¿eh? Incluso, perdón, incluso en esta zona, al 4.288, en este mínimo relevante, podrían aparecer compradores. Bueno, ¿qué esperamos? Bueno, pues cierta continuidad bajista, está a comienzos de semana, cierta continuidad bajista para luego, a mitad de semana, probablemente intentar recuperar posiciones, ¿no? Dentro de una tendencia de fondo alcista. El Nasdaq, vamos a ver el QQQ, por ejemplo. El Nasdaq, pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? Hizo otra exhalación, ¿lo veis? Una exhalación tremenda. Vamos a ponerlo. Bueno, vamos a poner el Nasdaq 100. Vamos a ver el índice, que ya veis que va a ser similar, por no decir igual. Vale, fijaros ya la distancia, a ver si quito esto, fijaros ya la distancia que hay con la media de 20. Cuando os decía antes que es habitual que después de 5 batallas ganadas hacia un lado hacia un ejército ganador ya venga el otro y empiece a mandar, pues fijaros, aquí lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas subiendo, lo cual no es habitual. Es lógico que venga una inhalación y no pasa absolutamente nada. Y de hecho esa inhalación, vamos, sería sanísima hasta la zona de soporte menor, hacia la zona de 14.078. 14.078. Y eso implicaría una 3 y posiblemente una 4 en diario, ¿eh? Depende cómo caiga, con qué fuerza caiga. No pasaría nada. Bueno, escenario normal, sano en Nasdaq, de momento no hay mucho problema. Es verdad que aquí en diario, bueno, pues la primera zona donde se van a encontrar problemas los bajistas se van a encontrar problemas es en la zona de soporte menor. Aquí debería aparecer algún comprador.
Y si no lo hace aquí, pues probablemente la siguiente sea este hueco y luego la siguiente zona ya, esta zona de soporte menor y esta zona de, mínimo relevante. Claro, si eso empieza a ocurrir, bueno, pues entonces empezaríamos, al igual que en Standard & Poor's, en una etapa 3 en este marco temporal y posiblemente si baja hasta aquí abajo, pues una etapa 4 pequeñita, ¿no? Pero ya veis, de fondo, mientras no veamos que pierde los 12.967, que es el soporte mayor, por eso siempre en los gráficos os intento poner, oye, ¿dónde está la zona de, como dice Santi, de línea del suelo, ¿no? El soporte mayor, ¿dónde está? Porque si pierde esto, ojo que las cosas cambian. Ojo que las cosas cambian, como pueden estar cambiando en el IBEX, si pierde esto, cuidado. Vamos a ver el Russell porque también tiene una pequeña divergencia, una pequeña o gran divergencia, y esto me preocupa un poco más, porque veis que el escenario es bastante distinto. ¿Lo veis? Es bastante distinto. Mientras Standard & Poor's y Nasdaq estaban claramente alcista, aquí bueno, está haciendo este techo redondeado, que es verdad que de momento todavía está, de todo el impulso está en la parte superior, ¿no? Está consolidando en la parte superior. Pero fijaros, aquí que había mucha demanda, porque veis las mechas, ¿lo veis? Esos son intentos bajistas que fueron rechazados por los alcistas. Esta semana esos bajistas han tenido la fuerza suficiente para llevarlo hasta aquí y para mantenerlo ahí a final de semana. Cuidado, algo no está del todo bien. Y ojo que esto representa las 2.000 acciones de pequeña capitalización, ¿no? Santi, me comentabas antes que en el valor, en el value, aún peor, ¿no? Julio, perdón. Sí, en Ah, el IWO. El IWO. Ponlo que está un poquito todavía más. ¿Cómo es el ticker? Era IWO. IW. Vale, sí. Este está todavía peor. Este ya está, aquí claramente ya hay una etapa 3, vamos. Sí, este está todavía peor. Sí. Ya. Mira, fijaros, otro caso práctico de fijaros dónde se para, cuando hay una caída tremenda en la media de 200. Sí, este está todavía peor. Este recoge las 2.000 acciones, pero de growth, No, sí. de crecimiento. Pues tiene todavía peor, es verdad. Y en el Russell, pues fijaros, ¿veis? Tiene fuerza relativa este con respecto al otro. Bueno, en cualquier caso, se está estropeando. Es evidente que se está estropeando y si no quiere sufrir más y tener un mensaje bastante más débil, habría que esperar que esta zona, más o menos esta zona, aguante la caída, sobre todo la media de 200, que irá subiendo y pues la zona de 2100, 2100, 120 debería aguantar si no queremos tener más problemas y empezar una etapa 4, ya incluso en este marco temporal que se fuera con fuerza, porque fijaros qué movimiento fluido tiene para abajo. Está en zona delicada el Russell. Y bueno, dejadme ver el Dow Jones. Bueno, el transporte, es que suele ser un indicador un poco adelantado. Bueno, de momento tampoco pasa nada en este. Está más adelantado que el Standard & Poor's y el Nasdaq. Simplemente, digamos que Standard & Poor's y Nasdaq están por esta zona. No, mejor dicho, por esta zona, empezando a hacer la inhalación. Y de momento, claro, como la subida ha sido tan fluida, pues aquí es simplemente una inhalación. Es verdad que ha perdido este mínimo y que, bueno, sugiere que todavía la inhalación está yendo más abajo. Y aquí está ocurriendo lo que os decía que podía ocurrir en el Nasdaq y en el Standard & Poor's, que al hacer una inhalación más profunda, en diario, lo que es era una etapa 2, se convierte en una 3 y luego en una posible 4, ¿no? Y que puede seguir teniendo continuidad bajista. Bueno, no lo veo tan grave de momento el transporte, es que suele ser un poco leading indicator en este sentido y no lo veo tan feo. Pero hay una pequeña divergencia entre los grandes valores y los pequeños. Y eso, bueno, cuidado porque los giros los suelen hacer los pequeños y luego son los blue chips los que acompañan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir siendo prudentes con aprovechar los movimientos alcistas que veamos, las operaciones, los patrones alcistas que veamos, pero con lotes pequeños. Pasamos a la sección cripto, Juan, y nos dices qué ha hecho Bitcoin y Ethereum. Empezamos por el Ethereum, hoy lo hacemos al revés, ya que lo escribí al revés. Bueno, aquí ya no tiene mucho sentido compararlo con el Nasdaq, así que lo voy a cerrar para que no haya confusión. Y bueno, está más o menos igual en realidad que lo vimos el jueves bursátil, el RSI previo. De momento, vale, ha hecho una exhalación, una inhalación y está haciendo una zona de soporte en la zona de 1700, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues le está costando todavía arrancar. Parece que quiere hacer un pequeño suelo. Vamos a ver si es capaz de conseguirlo. En diario,
En diario, la etapa 4, ahora ya podríamos, yo creo que ya podríamos hablar de una etapa 1 en este marco temporal, pero sigue con ese rango en el que para nosotros está totalmente indefinido y que por lo tanto deberíamos estar al margen. El swing trading es un tipo de trading direccional. Para que nosotros tengamos interés en ello, tiene que haber una dirección, etapa alcista o etapa bajista. Y en estos casos estamos en las fases de transición, ¿no? En la 1, podríamos decir. ¿Cuándo entraría a ser interesante Ethereum? Cuando veamos un cierre por encima de 2.387, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sería alcista. La media de 20 ya estaría claramente alcista y entonces sí que sería interesante. ¿O cuándo sería interesante? Si perdiera los 1.717, porque entonces confirmaría la continuidad de etapa 4 bajista. Y tendríamos oportunidades en el lado corto. Entonces, siempre y cuando se encuentre en el medio de este rango que tenéis en el gráfico, 2.387 por arriba y 1.717 por abajo, yo me mantendría al margen, la verdad, y esperar a que rompa en uno u otro sentido. Vamos a ver el Bitcoin, BTC, USD. Y veis que el escenario es bastante parecido, ¿no? Bastante parecido, con alguna visión un pelín más alcista, o por lo menos hasta la semana pasada que se ha estropeado, porque veíais que las mechas por abajo eran claras y evidentes, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, vamos a extender esta zona de soporte, ahí está clara, y tenemos otra vez el rango, al igual que en el Ethereum, ¿no? Que en este caso son los 36.622 por arriba, sería el pistoletazo de salida, si supera esa zona, el pistoletazo de entrada largos, y los 28.833 sería la línea del suelo que no deberíamos perder, porque entonces el recorrido nos iría hasta la caída, pues nos llevaría a 24.000 primero y 19.000 después. Así que, pero bueno, parece que quiere hacer una especie de suelo redondeado, está haciendo aquí una especie de suelo redondeado, ahora debería rebotar un poquito, y ojo, que si hace ese suelo redondeado, ya sabéis que las implicaciones son muy, muy alcistas, pero vamos, que quedan semanas todavía para que esto se defina. Pasamos a las peticiones de análisis. Te voy diciendo, Juan, las que tenemos. Venga, vamos a ello. Primera, Avantor para una posible entrada. Vale, pues sí, sí, tiene buen aspecto en el sentido de que tiene continuidad alcista, ¿no? De hecho, en esta estamos en ella metidos y tiene continuidad alcista. Ya mi stop está aquí en 35.25. Es verdad que ya está un poco lejos de la media en semanal, pero fijaros que parece que todavía quiere arrancar hacia arriba, ¿no? Está en máximo histórico, y bueno, la entrada sí en ese caso sería, pues bueno, si es capaz de confirmar por encima de los 36.50, con stop aquí debajo, un 1% debajo de que es este punto. El objetivo es, bueno, pues que continúe alcista, ¿no? Poco a poco. Sí, puede estar interesante para continuidad alcista, aunque bueno, viendo cómo está el mercado, pues ya sabéis, con lote pequeño. Otro valor que nos piden para análisis, DocuSign. Bueno, en términos, interesante, pero en términos de timing, no. En términos de momento de mercado, bueno, parece como que quisiera, tan lejos de la media que quisiera comenzar la inhalación. De hecho, aquí ya empieza a tener incipiente una etapa 3, incipiente. ¿Por qué digo una etapa 3? Bueno, porque el mínimo relevante, cuando ocurra, ya va a ser decreciente, ¿ok? Ya va a ser decreciente. Entonces, salvo que ahora, mañana, esto arrancara con fuerza para arriba, entonces podría arreglar un poco la situación. Si vemos que no es capaz, ahora va a intentar subir, si vemos que no es capaz de superar esta zona, lo que va a ocurrir es que la media de 20, el precio va a volver otra vez hacia abajo, la media de 20 se va a poner plana y luego posteriormente roja, y probablemente venga una inhalación y una etapa 4 en este marco temporal que coincidirá con una etapa, simplemente con una inhalación en semanal. Totalmente sano y totalmente normal para luego posiblemente continuar al alza. Así que esto tiene visos de que esto va a ser este escenario el escenario que yo manejo para esto es que, bueno, puede continuar alcista y aquí va a estar la clave. Si es capaz de superar esta zona, esta de aquí, no ni siquiera esta zona de aquí. Si es capaz de superarla, vale, pues entonces puede continuar con recorrido alcista, pero lo más normal es que esto no pueda aquí y luego vuelva otra vez hacia abajo, simplemente para hacer aquí una posible etapa 3 y una etapa 4, que fijaros en semanal dónde estaría. ¿Lo veis? Simplemente sería una inhalación muy sana en este marco temporal, que una media de 20 que ya se pondrá muy alcista, y luego continuar su camino alcista, aquí terminar la 4, comenzar una 1, y en ese momento se alinearían los dos marcos temporales. Al final la clave está en tratar de alinear esos dos marcos temporales en semanal y en diario,
y que todo nos indique que es el momento de entrada. Siguiente valor que nos piden, Aspen Technology, también para análisis. Pues no me gusta porque lo que les decía ayer a las personas que asistieron al curso, yo si en el primer segundo de mirar a la izquierda no lo veo claro, para mí ya paso a otra, ¿no? Y yo aquí, francamente, no veo claro, porque no veo, bueno, más o menos parece una etapa 3, incluso posible una etapa 4 ya. Ya los máximos relevantes son decrecientes, los mínimos relevantes decrecientes, la media de 20 es bajista. Incipiente etapa 4, y en diario podría ser una etapa 1. ¿Qué pasa? Que cuando hay estos tremendos huecos, veis cómo las medias hacen estos quiebros, no hacen las curvas habituales, ¿no? Hacen estos quiebros que desvirtualizan un poco la forma de leer los gráficos, ¿no? Entonces, bueno, no es un valor que vea interesante porque no le veo patrón. Podría haber un patrón de compra 1 quizás, por ahí viene la pregunta. Pero para que esto fuera interesante, en marco temporal semanal debería acompañar o por lo menos no molestar. Y esto vemos que está incluso incipiente en etapa 4, así que no es un valor interesante. Vemos una posible entrada en PayPal. Posible entrada en PayPal, vale. Bien, pues sí, la verdad es que sí. Fijaros, está en una zona peligrosa en semanal por esto, porque tiene que solucionar este mes. Esta semana, perdón. A ver si la puedo copiar. Aquí está, porque esto, si termina así, si ahora tiene continuidad esta semana, esto se constituirá en un doble máximo, que es figura de agotamiento de etapa 2 alcista. Entonces tendría unas implicaciones complicadas. Por eso esta semana debería intentar arrancar de nuevo el alza. ¿Y qué está haciendo? Está haciendo un patrón de compra 1, pues clásico. ¿Y cómo sería la entrada? Pues perfecto, sería la entrada en cuanto supera los 298,75. Pues no sé, bueno, 299 con algo, un poquito por encima, darle siempre un poco de holgura. Con stop inicial, un 1% debajo de este, y el objetivo es que, bueno, pues el objetivo mínimo es que se vaya aquí y que continúe, ¿no? Y eso sería ideal, ¿no? Porque si aquí continuara, subiera, a ver, si aquí subiera y se fuera para arriba y superara este máximo, estaría desactivando este doble máximo en semanal. Y esto se convertiría en una simple vela roja ignorada, como podría ser esta, o podría ser esta. Entonces, vale, sí, interesante por el patrón de compra 1 clásico que aprendemos. Vemos Illinois Toolworks. Illinois. Vale, bueno, pues no parece que haya terminado esta inhalación, perdón. Fijaros, bueno, tenemos una etapa 2 de momento, pero esto tiene pinta, la verdad, sobre todo viendo cómo terminó el viernes, porque estoy seguro que aquí estáis viendo ya una top Intel encubierta, además con mechas por arriba, lo que ya sabéis que nos muestra el rechazo, la negación de un mensaje alcista, ¿no? Esta vela fue verde hasta aquí y los rojos dijeron, para abajo. Esta vela fue verde hasta aquí y los bajistas dijeron, para abajo. Aquí mandamos nosotros. Entonces esto suele tener pinta de continuidad bajista, por lo menos hasta esta zona de 226, hasta aquí. Vale. Entonces da la sensación de que esto quiere hacer un retest. Tiene toda la pinta de hacer un retest hasta aquí. Y aquí, bueno, si aquí aguantara, bueno, pues entonces sí que podría ser un buen momento. Sí puede ser que aquí construya una especie de suelo y desde aquí arranque de nuevo, ¿no? En la zona de los 218. Sí, yo la verdad que esta esperaría todavía. Solo la vería interesante quizás si es capaz de superar este nivel. Porque fijaros, si vemos un cierre por encima de 231, ¿qué estaría pasando? Tendríamos el concepto de una gran vela sólida que cae hacia la media de 20 y que no tiene continuidad, ¿ok? Y esa es una de las aplicaciones de las grandes velas sólidas que aprendemos. Entonces, en cuanto elimina todo el color, los 231, en cuanto lo elimina a cierre, en cuanto lo elimina, es el momento de entrada. Entonces, por eso, si vemos un cierre por encima de 231, me podría animar a entrar en este valor porque lo más probable es que se vaya a máximos. Mientras eso no ocurra, esperamos. Vemos una posible entrada en BioChrist. Vale, pues bueno, todavía no la veo clara. ¿Por qué? Vamos a analizar lo de siempre, los ciclos, ¿no? Bueno, el suelo redondeado, estupendo, fantástico, ¡buah! Tremendo.
hizo una exhalación, ya está en plena inhalación. En plena inhalación. Fijaros, 2 mensajes bajistas negados que sugería precios más altos y sin embargo, ¡bum! Semana, semana complicada la semana en la previa que ha eliminado esos mensajes alcistas, ¿no? De estas 2 velas. En diario tenemos ya marcado, de cuando lo analizamos la otra vez, oye, esta zona es la zona de soporte, cuidado si la pierde. Y esto sigue plenamente vigente, porque ahora en este marco temporal teníamos una etapa 3, en este marco temporal en semanal tenemos una etapa 2 en plena inhalación, y si pierde este nivel, si pierde los 15, vamos a ver cuánto es esto, si pierde los 15-20 a cierre, pues ojo, porque va a tener una continuidad bajista hacia la zona de 13, de 13-16, una cosa por ahí. Claro, empezaría la etapa 4 en este marco temporal, que sería simplemente una inhalación más profunda en diario, no pasaría nada. Sería una inhalación más profunda en diario para ir hacia la zona de soporte menor y de aquí tratar de empezar a reconstruir. Pero claro, todavía quedaría un ciclo completo en diario. Sería etapa 2, etapa 3, que es donde está ahora mismo, y en cuanto pierda, el día que pierda esto a cierre, los 15-20 a cierre, sería el pistoletazo de salida de la etapa 4. Vale, etapa 4, vamos a ver hasta dónde lleva. Luego, si ya empieza aquí en la zona de 1380 a parar, bueno, pues en esta zona empezaría a parar aquí y luego intentar empezar el nuevo ciclo en diario, ¿no? Y ese sería un momento el escenario interesante. Otro valor que nos piden para posible entrada, Teladoc. Bueno, pues no lo veo. Ahí estamos en plena etapa 4, en semanal, ¿lo veis? Acaba de dar entrada por patrón de venta 1 en la semana 27 a aquí, en corto. Ok, ¿y qué está haciendo? Pues bajando y cayendo. Aquí, vamos a ver, vamos a quitar esto. De momento, ¿en qué etapa podríamos decir que estamos? Pues casi ya una 4 otra vez también en este marco temporal, ¿no? Después de la etapa 4, etapa 1, etapa 2, etapa 3 en V y ahora una etapa 4. Así que entrar entrar en un valor no es para cortos, ¿verdad? No, una entrada normal. No lo veo. Cuando en marco temporal está en semanal está etapa 4 y en diario está comenzando una etapa 4, entrar largo significa que estás jugando a adivinar dónde está el suelo y eso suele dar más resultados. Así que no lo veo. Hay que esperar en este valor a que finalicen todos estos movimientos bajistas. Vemos esta sí para una posible apertura de cortos, Integra. Bueno, vale, esto puede tener cierta lógica. ¿Qué es lo que no me gusta? Joder, que tiene muchísimo soporte. Vamos a ver, ¿qué vemos aquí en semanal? Aquí en semanal teníamos una etapa 2, ahora ya es una 3 y además tiene una estructura de hombro, cabeza, hombro, ¿lo veis? Hombro, cabeza y hombro. Sabéis que yo no soy muy chartista, pero es verdad que estas formaciones suelen funcionar con línea clavicular, que se llama en la zona de 65. Bueno, por hablar en números redondos, ¿vale? En 65, que si la ponemos aquí en este, ahí, sería este. Bien. Entonces, aquí lo único que nos queda, la verdad, es esperar. Es esperar a ver si es capaz de romper los 65. Que además, si rompe los 65 en corto, también estará rompiendo la media de 200 plana. Perdón, plana. La media de 200 que viene por aquí como un cohete, ¿no? Entonces, sería el momento adecuado. Mientras tanto, hay demasiada zona de soporte cerca como para que sea interesante abrir posiciones cortos. Siempre insisto que cuando veáis una posición, bien sea corta o larga, me da igual, tratar de mirar que no haya, si es larga, que no haya resistencia cerca. Y si es corta, que no haya soporte cerca, para tener campo para correr, para que la acción tenga eso, campo para correr y campo para desplegarse, ¿no? Y en este caso, si entráramos cortos, por cualquier patrón aquí, pues fijaros que se va a encontrar con zona de soporte aquí, donde ya lo ha parado. Zona de soporte aquí es que hay un montón. Y además la media de 200 que viene también. Por lo tanto, sería demasiado pronto para abrir esas posiciones cortas. Otra posible apertura de cortos en Diamond Shipping por techo redondeado, nos comentan. Veo el techo redondeado, lo veo. Vale, esta la veo un poco más clara. La veo un poco más clara. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos la etapa 3 en este marco temporal, en semanal, perdón, una etapa 3 con techo redondeado. Efectivamente, en diario se aprecia perfectamente ese techo redondeado. Y ahora lo que hay que encontrar es el timing adecuado, ¿no? Ahora habría que encontrar el timing adecuado. ¿Y cuál es el timing adecuado? Bueno, cuando hace la exhalación y ahora está haciendo la inhalación. ¿Qué sería? Quizás esperar a ver si se acerca a la zona de 10 y esperar un patrón de venta 1 aquí.
Es decir, que esto subiera aquí y que luego me hiciera ¡vum! El siguiente movimiento bajista, porque además tiene recorrido hacia la zona de 8,80 por lo menos. Es un poco diferente al anterior porque en el anterior no tenía tanto recorrido. Enseguida había zonas de soporte. Aquí, bueno, pues tendría una caída casi desde la zona de 10 hasta la zona de 8,80, ¿vale? Y además estaría perdiendo la zona de soporte de 9,52, perdiéndola en semanal. Perfecto. Sí, esta la veo, pero a lo mejor quizás para el miércoles, una cosa así, ¿no? O el lunes, martes, que suba un poquito más esta inhalación y luego ¡rum! Que arranque para abajo. Pero sí, el techo redondeado, la verdad, es interesante, ¿eh? Es interesante y puede tener una caída importante este valor. Y nos mandan 3 últimas peticiones. ¿Sí? Amazon, para que veamos la fuerza relativa que tiene respecto al mercado. Pues bueno, aquí acabo de poner la fuerza relativa de Amazon con respecto al Nasdaq. Y bueno, curiosamente está más débil. No es que esté más fuerte, está más débil. Aunque es verdad que está corrigiendo esa debilidad, ¿lo veis? La tendencia aquí en Mansfield es alcista. ¿Lo veis? Vale, entonces está corrigiendo, como por ejemplo aquí, ¿no? Está corrigiendo esta tal y es posible que se pase al lado verde y empiece a estar más fuerte. Por lo tanto, sí es verdad que desde la semana 22, desde junio, está comportándose más fuerte que el mercado y es verdad eso que está ocurriendo, vamos. Bueno, ¿qué tenemos? Esta la anunció Julio, que tenía toda la pinta de romper. ¿Te acuerdas, Julio? Que lo hablamos hace Sí, 2 sí. semanas, ¿no? La anunció perfectamente Julio y fue ruptura y aquí la tenemos. Una ruptura que, bueno, fue una semana bastante alcista que se anotó casi un 6%. ¿Ahora qué está haciendo? Bueno, pues la inhalación correspondiente. Hace la ruptura y hace la inhalación correspondiente. ¿Y ahora mismo dónde está llegando? Ojo, que está llegando ya a la zona de interés, a la zona de soporte menor. Vale, perfecto. Es la zona donde ya deberían aparecer compradores. Aquí ya deberían aparecer compradores. Y bueno, si está más fuerte que el mercado, como parece que quiere empezar a estar más fuerte que el mercado en breve, pues puede ser una acción interesante. Hay alguna cosilla que no me gusta. Por ejemplo, Jorín ha eliminado el 80% de la vela previa. 90, 80, yo diría 80 más bien. Eso me preocupa un poco. También el tipo de techo. El tipo de techo no es en V invertida, es en techo redondeado y eso suele dar más problemas a la hora de... Es muy posible que esta semana intente arrancar de nuevo, es muy posible, pero también es bastante posible que no pueda. Por el tipo de corrección que hizo aquí, que en semanal, que eliminó el 80%, y por el tipo de techo, que no es un techo en V, no es esto. ¿Lo veis? Esto es más fácil de superar. Y fijaros que cuando llegó ahí se volvió a parar y luego ya lo superó. Pues este es aún más difícil de superar que este. Entonces es posible que Amazon, que mañana, que ahora, bueno, no sé, a lo mejor ligeramente bajista y que a lo largo de la semana empiece a girar hacia arriba y aquí se encuentre con un problema. Juan, Sí. a mí me preocupa un poco lo mismo que estás comentando tú, el posible fallo de ruptura en semanal, ¿no? Porque si te fijas, si te echas la vista atrás, hace un año cuando hizo el siguiente patrón de ruptura de continuidad, hizo exactamente lo mismo. Primero hizo un fallo, ¿ves ahí? Sí. Voy a ponerlo un poco más grande, espera. Vamos a verlo. Rompió, falló y luego fue el bueno después. Se fue a la zona de soporte previa, ¿Eh? luego fue la buena. Esto era lo que quería comentar. Lo que está comentando Julio es esto precisamente. Mirad el escenario. Ojo, que no nos liemos, que a la derecha está IBEX y a la izquierda está Amazon. Amazon en semanal lo que está haciendo es, tenía una zona de techo y ha roto, ¿lo veis? Vale, ha roto hace 2 semanas. Y esta semana ha tenido una vela de inhalación que ha eliminado mucho, el 80%. El escenario es el mismo que en el IBEX. Fijaros, IBEX tenía una zona de techo, rompe, y la vela siguiente no tiene continuidad. También es verdad que en el IBEX ha sido más agresiva ese fallo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho una vela envolvente, ha eliminado el 100% de la vela previa. Aquí ha eliminado, pues eso, el 80%. Vale, bueno, eso nos da todavía una pequeña posibilidad de que no sea fallo y que se recupere, ¿eh? Pero fijaros las consecuencias. Como mínimo se va a ir si esto es verdad, como mínimo se va a ir aquí, a los 3.190 más o menos. Pero ojo, que eso también puede ser el comienzo de una etapa 4 en ese marco temporal, ¿vale? Es el mismo concepto visto en 2 gráficos diferentes y en 2 marcos temporales diferentes, ¿vale? Bien,
Entonces sí, y eso ha ocurrido justo aquí también, es verdad. Rompe, no tiene continuidad y se nos desploma para luego arrancar con muchísima violencia y muchísima fuerza hacia arriba. Así que, bueno. Es una cosa que no me extrañaría, sobre todo porque es una consolidación de mucho tiempo, ¿no? Entonces siempre suele haber muchos Sí, es mucho tiempo, muchos sí. amagos. Otro valor que nos piden también medir la fuerza relativa respecto al mercado, Google, Alphabet, vamos. ¿Veis la diferencia? Tiene una fuerza relativa tremenda y además la está manteniendo. También es verdad que fijaos cómo va el gráfico, va como un tiro. Entonces esto lo único que hay que hacer es tratar de aprovechar cualquier inhalación en diario para subirse al carro. Cualquier inhalación en diario que se convierte, que es una semana, en semanal es una vela o dos como mucho rojas, y tratar de subirse al carro. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, pues que todavía cayera una más en diario, que se acercara más hacia la media de 20. ¿Para qué? Para luego, en cuanto supere el patrón de compra 1, el patrón más básico que utilizamos, pues para arriba. ¿Vale? Sí, lo veo interesante. Este valor, la verdad que parece que vive en su oasis alcista, ¿no? No tiene ningún problema, va como un tiro para arriba y lo único que hay que hacer es intentar aprovechar cada momento de entrada. Fijaros, aquí hay un momento de entrada por hueco, superando resistencia, muy mítico, muy claro. Pues tratar de encontrar alguno de los patrones que vemos, que aprendemos en la formación, que básicamente son estos que veis en pantalla. Bueno, hay alguno más, pero estos son los más habituales que utilizamos, ¿vale? Y que aprendemos en la formación y que, bueno, son interesantes para encontrar el timing adecuado una vez que ya encuentras una acción que está interesante en etapa 2 en ambos marcos temporales, como puede ser Google. Porque no solo porque la acción esté en etapas 2 alcistas, ya deberíamos entrar en el valor. No, es que hay que encontrar el timing adecuado, el momento adecuado de entrada. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de los patrones. ¿Vale? O sea, es una combinación de varias cosas. Último valor que nos piden para lo mismo, Tesla. Tesla, vale, le han dado fuerte a los grandes. Tesla, bueno, pues en cuanto a fuerza relativa, fijaros que tenía una pedazo fuerza relativa meses atrás y la ha perdido toda. La ha perdido toda. Por lo tanto, esto es una forma de detectar hacia dónde va fluyendo el dinero. Es verdad que el dinero parece que todavía está entrando en el mercado de renta variable, pero Tesla ya no está siendo uno de los favorecidos, ¿lo veis? Entonces, bueno, eso se traduce en que en gráfico semanal ya tenemos una etapa 3. Ya tenemos una etapa 3 con esta línea de soporte en 545, que es fundamental, porque si la pierde va a tener implicaciones muy fuertes hacia abajo. Y en diario, pues bueno, podría estar también en una especie de 3, yo creo. En una especie de 3, con máximos relevantes, ya iguales, y cortando la media hacia arriba y hacia abajo. Nada interesante. Tesla no está interesante a día de hoy, ni para largos ni para cortos de momento. Está en ese limbo. A la espera de que se defina, ¿no? Bien para un lado o bien para otro. Todas las semanas mandamos a suscriptores y suscriptoras nuestra newsletter. ¿Nos comentas, Juan, qué tenemos entre manos? Sí, claro. A ver, que las abro, que las tengo aquí en la otra pantalla. Vamos a ver. Tenemos dos alcistas y dos bajistas, como siempre, para adaptarnos a cualquier escenario de mercado. Y empezamos con las dos alcistas. La primera es DOX, es una acción bastante reciente. De hecho, no tiene ni clasificación sectorial todavía. Si lo veis aquí, veis que no aparece el sector. Bien, tiene apenas un mes de cotización, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es, bueno, veis que no aparecen ni medias, claro, no lleva 20 la de media de 20 sesiones todavía no tiene, claro. Y aquí lo que me gusta es porque tiene un patrón 1, 2, 3, arrancado con fuerza, 1, 2, y ahora veremos el 3. Vamos a ver si lo cumple. Sería una entrada en los 54-55 con stop en 50-29 y con objetivo que se vaya a la zona de 60-61 y luego el siguiente. Entonces, bueno, puede ser un valor interesante. Fijaros las mechas por abajo en semanal. ¿Las veis? Estas dos mechas por abajo en semanal. Estos fueron velas rojas que fueron eliminadas por los alcistas. Fueron velas rojas eliminadas por los alcistas. Entonces, hay demanda en esta zona, que se traduce muy bien en gráfico diario en la vela del viernes y que, bueno, pues tiene pinta de tener continuidad alcista hacia la zona de 61 más o menos. Bien, esa es la primera opción alcista.
Pues vamos a la segunda opción alcista, que es Akero Therapeutics, esta de aquí, del Nasdaq también. Este es otro patrón totalmente distinto. Es un patrón explosivo alcista. Vamos a ver. Tiene una debilidad tremenda, ¿lo veis? Una debilidad tremenda. Etapa 4, en este marco temporal, ha caído, en 3 semanas ha caído una barbaridad. Ha caído pues aquí un 7, aquí un 10 más, 17, esta neutra y esta 17, 27, ¿y esta cuánto subió? 27, menos 1, 26. Un 26%, un 26% en 4 semanas, en un mes. A la tercera gran vela sólida, 1, 2 y 3, cierre de cortos. Y lo que os decía en Siemens Gamesa, ¿os acordáis? Que decíais, oye, momento para aprovechar la inhalación, ¿vale? Y os decía, sí, pero primero tendréis que ver algún patrón de giro. Y eso es lo que estamos viendo en Akero. ¿El patrón de giro qué es? 2 bottom tails consecutivas. ¿Lo veis? Entonces, la entrada, ¿cómo la haría? La entrada, la suya, sería en cuanto superara el máximo de la bottom tail. Pero en este caso, como tiene hueco, ¿lo veis? Le voy a pedir un poco más. No solo quiero que me superes el máximo de la bottom tail, sino que también que me elimines la zona de hueco. No vaya a ser cosa que entre aquí, toque, vaya a la primera zona de resistencia, que es la zona de hueco, y aquí se me caiga. ¿Vale? Entonces, te voy a pedir un poco más. Entramos en torno de 22.62. ¿Con qué objetivo? Bueno, con stop justo debajo en 21 y objetivo que se vaya a la zona de 24.66. ¿Por qué aquí? Bueno, porque es donde va a coincidir más o menos la media de 20, bajando, ¿vale? Más o menos. Entonces, esa sería la segunda opción alcista. Ya veis que son dos patrones totalmente distintos. Uno direccional, a favor de tendencia, donde operamos el 95% de las veces, y otro contra tendencia. Este está más orientado para aquellas personas que ya han hecho el curso intermedio y que ya tienen más, que es donde se explica este patrón, y que ya tienen más experiencia, ¿no? en el mercado. Vamos a ver las dos opciones bajistas. AFRM, que es Affirm Holdings, esta es por un patrón 1, 2, 3, 4. 5. ¿Por qué me gusta? Bueno, porque en semanal tiene, bueno, pues etapa 4 y un patrón de venta 1, que ya ha dado pistoletazo de salida, ¿vale? Y que tiene su objetivo en la zona de 46. Y en diario, ¿por qué me gusta? En diario porque tiene un patrón 1, 2, 3, 4 y 5 sería si rompe los 55.39. Con stop inicial un 1% por encima de este, en 61.40, vamos a darle un poco de holgura, y stop y objetivo exactamente en la zona de 46, objetivo mínimo esta zona de 46. Esta es la primera opción bajista, patrón 1, 2, 3, 4, 5 en su versión larga. Y la última, BIB, que lo escribí mal, BIB, Biogen, que me gusta porque tiene un patrón 1, 2, 3. Fijaros, en semanal tiene una etapa 2, está perdiendo mucha fuerza relativa, tiene una etapa 2, que está haciendo una inhalación. Y además, a la izquierda no tiene zona de soporte hasta aquí, hasta la zona de 294. Es la parte más débil, ¿no? El eslabón débil de una gran vela sólida es que, claro, como sube con tanta fuerza, no deja zonas de soporte en la caída. Entonces, si no tiene continuidad, pues se puede caer con mucha fuerza, que es lo que buscamos en este momento. Y en diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un arranque en la vela 1, arranque a través de hueco y todo, vela 1, vela 2, la inside bar típica, y intentar que la vela 3 sea ruptura de 322,75, se los pierde, ¡fum!, como objetivo hacia la zona de 291 y un stop pequeñito en 334. Estas son las dos opciones alcistas, dos bajistas del newsletter básico. Ya sabéis que aparte de estas dos, para las personas que son premium, que tienen la suscripción premium, pues tienen unas cuantas más disponibles con patrones similares, ¿no? Para tratar de aprovechar y, bueno, que en realidad son las que yo voy a mirar esta semana, ¿no? Ni más ni menos. Última sección del presente RST, el Rincón de Julio. Dentro del Rincón de Julio tenemos sus acciones Blast. ¿Qué nos comentas, Julio, para esta semana? Esta semana una semana un poquito para este tipo de valores compleja, ¿no? Hemos dicho que estos valores se referencian sobre todo al movimiento del Russell, más bien, y el Russell está en una etapa un poquito confusa a ver por dónde se define, ¿no? Y sobre todo el IWO, ¿no? Que es el que engloba las empresas growth más de crecimiento, está un poquito más lo que podríamos identificar en una etapa 3, ¿no? Entonces, bueno, estos valores van un poco por libre, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener un poco la vista puesta en el movimiento, ¿no? del mercado, ¿no? Porque son valores que suelen tanto para lo bueno como para lo malo, pues suelen excederse, ¿no? Los movimientos, ¿no? Entonces, bueno, aún así, digo, traigo una lista extensa, yo creo que en torno a 20 valores por ahí más o menos. Lo que digo siempre, bueno, que cada uno que lo vaya viendo, analizando, interiorizando, bueno, y
hacer un seguimiento a los que más les gusten, ¿no? Yo esta semana os voy a comentar 3, bueno, que me parecen un poco interesantes, por cada uno por una cuestión distinta. El primero es Weidar, que creo que lo comentamos el lunes en el grupo, del meeting del grupo Premium, ¿no? ¿Vale? Que me parece interesante, bueno, luego por la formación no semanal, un suelo claramente, ¿no? En esta zona, ¿vale? Y un poco lo que digo con el tema de los SPY, ¿no? Los movimientos potentes siempre, cuando se suelen dar desde abajo, desde la base, al final se acaban retesteando casi íntegramente, ¿no? Aquí vemos que tuvo esta semana aquí uno potentísimo, ¿no? Potentísimo de casi un 1000 por 1000. Y lo ha corregido casi al 100%, ¿no? Y ahora parece que quiere nuevamente arrancar, ¿no? Aquí ya, bueno, esto podemos identificar una amplia etapa 1, incluso una subetapa aquí, una subetapa 4, y aquí estaría empezando ya queriendo hacer una etapa 2 en esta pequeña subetapa, ¿no? Dentro de esta gran etapa 1, ¿no? Entonces, bueno, ya he tenido aquí nuevamente un SPY semanal y que, como os digo siempre, siempre que surgen desde la base, lo normal es que suelen retestearlo, ¿no? Y aquí vemos, bueno, cómo lo está retesteando y esta semana nos ha dejado esta bottom tail, ¿no? En diario, bueno, se ve más claro, ¿no? Un poco como hemos tenido, veníamos de una etapa 4, la formación de un suelo redondeado y este primer SPY, ¿vale? Que lo ha hecho en 2 días y que, como sale desde la base, pues lo ha retesteado casi al 100%, ¿no? Y ahora ya parece que quiere volver a arrancar, ¿no? Y entonces, bueno, este podría ser un valor interesante por encima de esta zona, ya con un suelo que no se debería perder, que sería la zona de 1.11, ¿vale? Y con un recorrido bastante interesante, ¿no? Primero la zona 1.72 y luego la zona 2.70, ¿no? De esta forma, vemos aquí las medias están ya alcistas, bueno, y lo normal es que, bueno, puede que se mueva un poco en este rango, pero sería interesante a la superación de esta zona, ¿no? Muchas veces esto se ve con mucha más claridad si nos bajamos a un marco temporal menor, ¿no? Donde se ve claramente el ciclo de la acción y cómo, mira, veis, aquí veníamos de la corrección de este primer SPY, una etapa 4, ¿vale? Y aquí ya parece que quiere iniciar una etapa 1. Entonces, las zonas claras es marcarse un poco la zona donde el precio, en teoría, se iniciaría en la etapa 2, es cuando nos empezaría a nosotros ser interesante este valor, ¿no? Entonces, bueno, un poco está en la zona, puede que se mueva por aquí, pero nos interesará siempre que supere esta zona con esto en esta zona, ¿no? Bueno, entonces este sería el primero. Otro interesante, igual, ¿no? Vemos en semanal, pues vemos que viene de una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2 con las medias alcistas, con muchos movimientos bruscos, las medias juntándose, y que esta semana ya ha tenido un SPY, ¿no? Que, como veis, ha corregido íntegramente, dejando nuestra gran vela sólida por encima de la media de 200, ¿no? Bueno, aquí en este caso sería interesante que esta gran vela sólida de aquí en semanal no tuviera continuidad, ¿no? Bueno, para ello nos vamos al diario y vemos que ya el viernes nos deja aquí una bottom tail encubierta justo en la zona de soporte, ¿no? En la zona de soporte y un poco lo mismo que el anterior, ¿no? Si nos bajamos marco temporal diario, vamos claramente la zona relevante, ¿no? Vemos cómo nos hizo este SPY aquí el lunes, que lo ha corregido. Siempre que surgen desde la base, se suelen corregir casi al 100%, ¿no? Y el siguiente movimiento suele ser bueno, ¿no? Vemos, bueno, un poco el ciclo de la acción en este marco temporal, etapa 2, etapa 3 y etapa 4, ¿no? Y aquí estaría ya iniciando lo que sería una etapa 1, ¿no? Bueno, un poco lo mismo que comentamos antes, ¿no? ¿Cuándo nos empezará a nosotros ser interesante este valor? Pues si es capaz de mantener este suelo, claramente. Si lo pierde, evidentemente ya dejará de ser interesante porque estaría perdiendo el soporte, esta gran vela sólida, lo normal que tuviera continuidad, y ya dejaría de ser interesante, ¿no? Pero si consigue mantenerse en este rango de precios y superar esta zona, que es la zona que nos daría nosotros entrada, luego tendríamos un movimiento fluido amplio y nos estaría confirmando en este marco temporal horario el inicio de la etapa 2, ¿no? Bueno, entonces es un valor también a vigilar en ese sentido, ¿no? Porque ya nos ha dejado esa botón tail encubierta que nos puede dar
nos puede dar entrada, ¿no? Y por último, otro que traigo es, ¿vale? Este es un poco lo mismo, ¿no? Un valor relativamente nuevo, ¿vale? Está bueno, etapa 1 prácticamente desde su empezó a cotizar y parece que esta semana ha arrancado, ¿no? Y bueno, en diario pues vemos un poco lo mismo, ¿no? Venía aquí de una pequeña etapa 4, etapa 1 y esta semana ha arrancado y bueno, puede que corrija un poco a la base, ya tiene las medias alcistas, pero también nos ha dejado aquí una bottom tail encubierta que, a ver, dudo que este nuevo arranque llegue a la zona del máximo relevante anterior, con la verticalidad un poco de la caída, pero quizás un valor para tener en vigilancia, pues el posible retest quizás sea el movimiento interesante, ¿no? Sobre todo, bueno, en semanal ya vemos, ya tienes aquí mínimo y máximo relevante creciente, ¿vale? Aquí vemos cómo estableció esta zona de soporte con estas 3 mechas y bueno, desde ahí arrancamos, ¿no? Entonces, bueno, si consigue mantenerse en esta zona, se ha frenado en diario en su primera zona de soporte, ¿vale? Máximo relevante previo y desde ahí parece que quiere arrancar, ¿no? Entonces, bueno, para un poco a vigilar, pero lo que siempre os digo, mucha cautela, ajustar el riesgo, el lote, los que marque vuestro riesgo y bueno, y poco más, ¿vale? Mucha suerte en la operativa.